Hola a todos, yo soy Oliver Real para Profexor.com y vamos a ver en este video tutorial, es una pregunta que me habían hecho sobre cómo crear extensiones dentro de nuestros videos y de hecho esto tiene un nombre, se llama Matte Painting o pintura mate y se refiere a cuando podemos crear un escenario a partir de varias imágenes, por ejemplo, tener diversas imágenes de diversos fondos y unirlas en una sola imagen para recrear un escenario nuevo. Bueno, en una imagen estática eso sería sencillo relativamente. En un video se complica un poco más porque el video tiene movimiento. Por ejemplo, vamos a ver este video que tengo aquí. Vemos como hay una persona que se levanta, luego la cámara de atrás sube y deja ver toda una ciudad. Ok, este es un video normal. Lo que sería la técnica del matte painting o crear una extensión en nuestros videos sería, por ejemplo, agregar algo aquí a este escenario. Entonces, el secreto o el truco básicamente está en traquear lo que está en movimiento en nuestro video y poder acoplar eso que nosotros vayamos a integrar de acuerdo a la coloración de nuestro video. Por ejemplo, aquí vemos que se ve un poco amarillento como de atardecer. Bueno, lo que nosotros agreguemos aquí tendría que ser 1, traqueado de acuerdo a este movimiento y 2, acoplado más o menos a lo que sería la coloración de lo que sería esta imagen. Ahora, por ejemplo, aquí entre más lejos hay más desenfoque. Donde nosotros coloquemos algo para crear una extensión tendría que ser pues igual con un desenfoque adecuado a la distancia. Bien, ¿por qué se llama matte painting esta técnica? Bueno, porque lo normal no es utilizar máscaras, no es hacer recortes con máscaras, sino ir borrando partes. Básicamente es lo mismo. Es como crear una máscara, pero a base de un borrado de lo que sería un elemento. De hecho, esa parte la tenemos clara aquí en After Effects con esta herramienta que tenemos aquí, que es el RotoBrush. El RotoBrush lo que hace no es crear máscaras propiamente, lo que hace es crear mates. Y al crear un mate es tener un objeto sólido con alguna transparencia, o algún objeto transparente con alguna parte sólida. Bueno, eso es crear un mate, crear una máscara a partir de la transparencia de un objeto y la solidez del mismo objeto. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar el RotoBrush para aislar a este personaje. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y lo que vamos a crear es justamente un mate. Vamos a pintar un mate, por eso se llama matte painting. De hecho, si buscamos en internet matte painting, vamos a encontrar muchas escenas de este tipo. Vemos cómo pues son escenas interesantes, pero todas estas son creadas a partir de otras más, o inclusive a base de pintura. Por ejemplo, tener una imagen de ese castillo, una imagen de este otro castillo, una imagen de unas montañas, una imagen de unos ríos, una imagen de unas cascadas. Todo esto unido nos va a crear esta imagen. Como les digo, aquí si es una imagen estática, pues es relativamente más fácil. Pero cuando tenemos un video, bueno, ahí se complica un poco más. Vemos que es bastante interesante y básicamente es crear entornos a partir de más objetos. Estos objetos normalmente no se enmascaran y se añaden. Por ejemplo, pensar en agregar estos edificios. Puede que sí estén enmascarados, puede que no. Puede que su forma en la que estén integrados sea mediante mate, es decir, no una máscara, sino un borrado del objeto alrededor, dejando únicamente pues esta parte sólida. Se utilizan mucho archivos PNG, pero también los archivos de Photoshop, los PSD se pueden utilizar porque en After Effects también respetan las transparencias. Y bueno, como les digo, en lo que sería un video, bueno, para poder nosotros mantener eso fijo, que se mueva con la cámara, el truco básicamente está en hacer un buen traqueo. Ahora, por ejemplo, aquí en este video tenemos un caso bastante extremo porque a partir de aquí y
todo este tiempo pues no hay que traquear. Ciertamente After Effects pues no tiene píxeles que tomar para poder hacer un traqueo. Sí hay imagen, vemos cómo se ven como nubes que se mueven, pero After Effects esto no lo puede traquear. Entonces hay que conocer ciertos tips, ciertos trucos para poder pues hacer una especie de traqueo o extender el movimiento del traqueo para que igual funcione en toda esta parte de aquí que no hay información. Bueno, hay trucos que podemos hacer. No vamos a hacer todo un matte painting ahorita porque puede ser un poco tardado. Mejor vamos a explicar cómo es y ustedes ya van a poder hacer sus traqueos, van a poder hacer sus rotobrush y van a poder crear sus propios matte painting o crear extensiones. Por ejemplo, aquí tenemos este video. Este video está traqueado. Si apretamos aquí la tecla U, vemos cómo tiene un tracker 1. Tiene la información y la tiene a partir de aquí porque antes no hay nada que traquear. Antes pues no hay que traquear. Por ejemplo, si pensamos en tomar estos dos puntos para hacer un traqueo de posición y lo que sería ángulo o giro, para que si se llega a mover la cámara, pues también vaya estabilizado, no nada más es posición. Entonces se necesitan dos puntos de traqueo, de posición y de rotación. Pero por ejemplo, si tomamos estos dos de aquí, salen de la escena, entonces no nos sirve para traquear. Necesitamos puntos que siempre estén constantes en la toma y que pues nos permitan hacer un traqueo más útil. Por ejemplo, pensar en esta parte de aquí. Siempre está constante en el video, bueno, hasta aquí. Y el truco sería utilizar una expresión. Cuando nosotros traqueamos, lo normal sería pasar la información a un objeto nulo. El objeto nulo va a tener la posición y la rotación. Ok, vamos a ver este objeto nulo. Vemos como aquí está un punto de traqueo. Vemos cómo sigue. Ok, pero aquí lo interesante es usar esta expresión. Loop in tipo continuo. ¿Qué es lo que hace esta expresión? Bueno, va a tomar hacia adentro, es decir, hacia un tiempo negativo, la continuidad de los últimos dos keyframes hablando de posición. Entonces, si el tiempo va hacia atrás, va a tomar lo que es el delta de posición entre este y va a continuar este null en la dirección en la que apuntan estos dos keyframes. Si se fijan, el null continúa. Si deshabilitamos la expresión, pues el null hasta aquí llega. Con esta expresión les decimos que tome la dirección de estos dos en su posición y que continúe el movimiento de este objeto en esa posición. Vamos a habilitarlo. No es una solución perfecta, pero ayuda bastante para esta clase de casos. Ahora, si fuera al revés, que tenemos objetos y después ya no se ven, bueno, únicamente hacemos un loop out, que va a tomar los dos últimos keyframes y va a continuar el movimiento en posición de lo que sería el objeto que estamos traqueando, en este caso el objeto nulo. Bien, ya que tenemos un objeto nulo que está traqueado en cuanto a posición y rotación, lo que vamos a hacer es agregar un elemento. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que se llama torre. Es una torre Eiffel, para que se vea claro que es un objeto ajeno aquí a este entorno. Tiene una máscara porque hay un momento donde aquí el personaje contacta con este objeto. Este objeto está encima del video, entonces pues la torre quedaría encima del sujeto, no checaría en lo que sería la perspectiva. Entonces por eso tiene una máscara animada. Pero vemos que es un archivo PNG que tiene su transparencia.
Es una torre, la cual tiene pues un tratamiento de recorte. Si quitamos los efectos, vemos cómo es mi archivo original. Es un archivo PNG, sí está recortado, pero tiene tantos elementos aquí que no se pueden borrar tan fácilmente, que bueno, se le hicieron pues algunos efectos para que se viera pues lo más acercado a lo que sería el entorno. Vamos a activarle los efectos. De acuerdo a la profundidad que tiene, más o menos lo que sería el desenfoque es adecuado. Quizá está un poco desenfocado. Vamos aquí al Camera Lens Blur. Vamos a bajar un poco el desenfoque. Un poco nada más. Por ahí. Ok. La idea es que esté integrado. Ahora, lo que hacemos es vincular con el Peak Whip aquí al null 3. Ahora, este objeto va a seguir la posición y rotación de este. ¿Y qué tenemos? Que efectivamente sigue la posición y rotación. Bien. Y antes de estos keyframes, bueno, sigue el delta de la dirección de los últimos dos keyframes hacia abajo. Aquí podemos ver exactamente cómo pues continúa con un movimiento. Ok. Vemos como básicamente, vamos a ocultar el null. Vemos como básicamente es, aquí falló un poco el enmascarado. Por eso esto es de mucho detalle. Por eso no vamos a hacer un matte painting aquí directamente. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo se puede hacer. Ahorita vamos a explicar qué es esto de las extensiones y básicamente cuál es el truco de crear una extensión bien. Es el traqueo de posición y rotación y lo que sería, dependiendo de nuestro video, también podría ser escala y lo que sería la integración del objeto con el entorno en el cual lo estamos integrando. Bien, vemos cómo aquí ya integramos un objeto. Es un objeto pues bastante claro para que se vea bien el ejemplo, pero podemos nosotros realmente integrar lo que queramos. Por ejemplo, vamos aquí a este otro. Aquí es lo mismo. El video que está traqueado. Aquí está el traqueo. Esa información se la pasamos a un objeto nulo, que es este de aquí. Vamos a apretar la tecla U. Aquí únicamente estamos utilizando posición, no rotación. Ahora, este objeto nulo, aquí lo tenemos. Igual tenemos esta expresión de continuar en la posición del objeto nulo, justamente, para que continúe en lo que es la posición. Y aquí tengo dos composiciones que son pues unas partículas nada más que van traqueadas a cierta posición. Aquí está esta otra. Vemos cómo se mueve toda la composición completa porque como estoy utilizando el Trapcode Particular, si yo muevo las partículas del lugar, bueno, van a responder físicamente. Entonces si las muevo hacia arriba, el humo va a irse hacia abajo y luego va a tender hacia arriba nuevamente. Si muevo toda la composición completa, no estoy moviendo la partícula y la partícula no se va a ver afectada por fuerzas físicas. Entonces, esta es otra cosa que debemos tener en claro. Por ejemplo, aquí se ve cómo se corta. Quizá habría que indicarle que desaparezcan un poco antes de que se vea este corte. Pero básicamente es eso, mover toda la composición cuando estemos hablando de partículas. Porque si no, las partículas van a responder a ese movimiento. Entonces, si se fijan, parece un movimiento pues que está integrado en este video. Parece que hay unos edificios incendiándose.
Y es básicamente eso. Nuevamente estamos integrando un contenido dentro de nuestro video. Si nosotros únicamente quisiéramos tener una imagen, bueno, vemos que es fácil. Únicamente integramos una imagen de fuego y ya. Pero como es un video y se está moviendo, necesitamos traquearlo, necesitamos integrar lo que es nuestro contenido dentro del video que lo está recibiendo. Y de esa manera pues ya se va a ver integrado. Ahora, aquí tengo otro ejemplo donde ya estoy utilizando lo que es el RotoBrush. Aquí tengo el video. Vemos cómo tiene el efecto de RotoBrush. Tengo estas dunas o esta imagen de unas dunas que están, en este caso, por debajo de mi video, que en este caso pues se ve atrás, es decir, tenemos nuestro sujeto enfrente. Y tenemos este otro sólido que lo estamos utilizando para crear un modo de fusión e integrar todo el entorno. Que se vea un poco más anaranjado, más pues como de desierto, más desértico. De hecho vemos aquí como hay una separación bastante notoria en la iluminación de este sujeto y la iluminación que tenemos aquí. De esta manera podemos integrarlo todo un poco más. Esta imagen de dunas la animamos a mano, no hay ningún problema. Como no hay nada más en el video más que el sujeto que ya está aislado, bueno, podemos mover arbitrariamente lo que sería este fondo. Que vemos que es una imagen que se mueve de abajo hacia arriba. Más o menos para simular que la cámara que está detrás del personaje se mueve de abajo hacia arriba para que se vea esta perspectiva como si subiera lo que sería el fondo. Y aquí pues nuevamente es algo laborioso. Tenemos aquí nuestro video. Vamos a darle doble clic y vemos como aquí tenemos el RotoBrush trabajando. Vemos como es laborioso, hay que estarlo detallando, pero ayuda bastante. Ahora, esto realmente es un mate. Aquí vemos esta línea que es como si fuera una máscara, pero en realidad no estamos enmascarando. Estamos haciendo transparente todo lo que está aquí afuera y todo lo que está dentro de esta zona de color rosa queda sólido. No es que estemos enmascarando, es que estamos haciendo transparente y dejando sólido. Por eso tenemos aquí esta herramienta de RotoBrush que ya nos permite refinar el mate, es decir, ese borde entre lo transparente y lo sólido. Inclusive tengo un ajuste extra de Simple Choker que nuevamente es un mate que nos está sirviendo para aislar un objeto. En este caso aquí lo tenemos. Tenemos nuestro objeto aislado. Inclusive aquí se alcanza a notar un poco que falta en el recorte. Podríamos utilizar más ajuste aquí del Simple Choker, pero ya nos empezaríamos a comer pues otras partes del personaje. Esto se soluciona más bien justamente al hacer el RotoBrush. Hay que recortarle un poco más aquí. Pero vemos cómo estamos integrando otro entorno a nuestro video. Como todo lo que está fuera de mi sujeto es transparente, bueno, se ve como si estuviera integrado en otro entorno. Y esto es básicamente las extensiones. Como me lo comentaron en la pregunta que me hicieron, es justamente esto de aquí, extender lo que sería un escenario. Por ejemplo, aquí podríamos poner unas montañas al fondo y estamos de esta manera extendiendo el escenario. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo más, donde es exactamente lo mismo. Tenemos el video y tenemos aquí un null que está tomando la información de fondo, de este fondo de aquí. Ahora, aquí tenemos dos videos. Aquí ya es un poco más complicado. Aquí tenemos lo que es la imagen del RotoBrush, es decir, la imagen del sujeto aislado. Si la quitamos, vemos qué es lo que pasa.
la imagen que estamos colocando como una extensión de nuestro video queda encima. Entonces, lo que hicimos fue tener nuestro video de base, que sería el video de base aquí, y luego tener el video, pero únicamente con nuestro sujeto encima. Entonces tenemos el fondo o nuestro video completo, luego el objeto integrado y luego nuestro sujeto aislado. Son 3 capas. Aquí las tenemos: video base, la escena y el sujeto aislado. Nuevamente aquí tenemos una capa que nos sirve para darle ambientación a nuestro video. Y entonces lo que tenemos es un video, luego un null con la información de traqueo de ese video. Nuevamente, como no tenemos información antes de que se vean los objetos, utilizo la expresión del loop in type continuo para que exista este movimiento antes de. Vemos como este objeto está aquí pegado. De hecho, no está tan bien integrado para que se vea claramente como si es un objeto que está pues pegoteado literalmente. Entonces tenemos, vamos a quitarlo. Tenemos video de base, que básicamente me va a servir para ver todo esto y para hacer el traqueo. Tenemos la escena, que es el objeto que está siguiendo el traqueo de posición de ese video. Si se fijan, tiene aquí un borrado, que es lo que se conocería como un mate. Luego tenemos el sujeto solo. Y luego tenemos lo que sería la integración. Ok. Vamos aquí a verlo. Tenemos nuestro video base. Tenemos nuestro objeto que sigue el traqueo de posición de este video. Y tenemos nuestro sujeto solo para que quede aquí encima. Básicamente es lo mismo, únicamente que aquí está aislado y nos sirve para crear justamente este recorte. Entonces tenemos ya lo que sería una extensión de lo que sería nuestra escena, un agregado extra que, como les digo, podrían ser montañas y entonces lo extendemos. Como me lo preguntaban, era justamente crear una extensión, crear pues algo extra a partir de un video, pero es exactamente lo mismo, colocar un objeto en nuestro video que concuerde en la coloración y que esté traqueado en posición, rotación y, de ser necesario, escala. Ven que la explicación de qué es unas extensiones o un matte painting nos ha llevado ya casi 25 minutos. Bueno, hacerlo es un poco laborioso, es un poco tardado, pero no es nada complicado. Como les digo, la idea es hacer un buen traqueo, que ese traqueo se vaya a un null, luego que los objetos que se van a mover de acuerdo a ese traqueo, aquí vemos cómo es la escena, siga a este null, ponerle pues algún enmascarado, algún suavizado. De hecho, aquí vemos cómo las máscaras tienen un poco de suavizado para que no se vea el corte tan duro. Así se ve mejor integrado. Quizás se le puede poner un poco de coloración. Aquí tiene un poco de desenfoque. Vemos que no es tan complicado. Partiendo de que conocen lo que es After Effects, saben lo que es un traqueo, saben lo que es hacer un traqueo de posición, de rotación, asignarlo a un null. Digamos que esto es un tutorial un poco avanzado de After Effects. Pero básicamente estos son los tips que hay que tener en cuenta para poder crear estas extensiones o este matte painting aquí en nuestros videos. Puede ser bastante divertido.
Lo que no es tan divertido es usar el RotoBrush y que funcione bien, es mucho detalle y pues básicamente es eso. ¿Cómo hacemos nosotros unas extensiones o un matte painting a nuestros videos? Bueno, espero que les sirva lo que sería una introducción a lo que sería el matte painting. Y es más tardado de hacer, requiere mucho detalle, por eso no lo voy a explicar aquí, porque si no nos vamos a 1 hora y media de tutorial. Pero la idea es que experimenten, que tengan un video, que lo traqueen en posición, en rotación, de ser necesario en escala, que lo asignen al null y que algún objeto lo peguen o hagan que siga ese null, lo acomodan y van a ver cómo ya van a tener pues un escenario distinto donde algún objeto esté pegado a lo que es la toma y parezca una extensión de nuestro video. Es repetitivo, pero así es porque no estamos haciendo pues un ejemplo práctico. Bueno, espero que les sirva. Yo soy Oliver Real para Profexor.com. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Reciban un gran saludo.